mi proyecto titulado El lenguaje corporal. Este será el hilo conductor que se tendrá en cuenta para realizar esta exposición, empezando con la introducción, seguida de los objetivos, marco teórico, metodología y para finalizar los resultados, conclusiones y bibliografías. ¿Realmente somos conscientes de que nuestros gestos y posturas contradicen o reafirman lo que decimos? En este trabajo de investigación nos sumergiremos en cómo el cuerpo expresa la mentira y la verdad y ciertas emociones. Haremos un recorrido por las emociones y cómo nuestro cuerpo las expresa. Pero, ¿por qué es tan relevante este tema? Porque el lenguaje no verbal habla de cómo los gestos afirman y muestran nuestros sentimientos, emociones ocultas, etc. Si esto lo detectamos en nosotros, nos ayudará a conocernos mejor y también a conocer mejor las personas con las que interactuamos. Estos son los objetivos que se han tenido en cuenta para la realización de este proyecto de investigación, empezando por analizar mediante el lenguaje no verbal la comunicación entre dos o más personas. También investigar sobre los tipos de lenguaje no verbal que existen. Escuchar lo que dicen las palabras y lo que el cuerpo habla. Y por último, investigar sobre la información que nos dan determinados movimientos cuando mentimos, decimos la verdad o sentimos ciertas emociones. Sánchez, en 2010, dice que el lenguaje no verbal es el conjunto de emociones, actitudes y gestos que realizamos de manera consciente o inconsciente cuando nos comunicamos. En este trabajo vamos a poner el foco en la parte inconsciente de nuestras expresiones corporales. Es muy importante saber que el lenguaje no verbal nunca se debe tomar como una verdad absoluta, dado que hay muchísimos factores que pueden influir en él, como por ejemplo las diferentes culturas que existen en este mundo. Por ello, nunca debemos llegar a una conclusión observando un gesto o un movimiento. La clave está en observarlos en conjunto. En cuanto a los orígenes y evolución del lenguaje no verbal, se desconoce totalmente, pero se cree que este apareció con la existencia de los seres humanos, por lo tanto es algo que nos acompaña durante toda nuestra evolución. En la década de los 60, Paul Ekman y otros antropólogos realizaron estudios relacionados con este tema, es decir, con el lenguaje no verbal. Además, en este proyecto hemos investigado la relación entre las experiencias emocionales y el lenguaje no verbal y cómo este delata la mentira, la verdad y emociones ocultas. Las emociones que se han tenido en cuenta para poder llevar a cabo este proyecto son las más básicas. Aquí hemos escogido solo 3, la tristeza, felicidad y el enfado, pero en realidad son 5. Estas son universales, es decir, vayamos a donde vayamos, se reconocen fácilmente. Y ahora pasamos a la metodología. Este trabajo se caracteriza por tener una naturaleza de estudio en la que se pretende aplicar los conocimientos de forma inmediata. La investigación es experimental, cuantitativa, cualitativa y explicativa. Atendiendo a la fuente de datos, la investigación es mixta, o sea, de campo y documental. Los materiales que se han tenido en cuenta para poder llevar a cabo este trabajo son una ficha que está formada por 7 preguntas que se realizó a los 100 participantes de manera individual. Se tardó entre 3 y 6 minutos, sin contar lo que tardaban en venir, lo que tardaba yo en presentarme, lo que se presentaban ellos, y les explicaba lo siguiente. En primer lugar, les pedí una mentira sencilla, es decir, de forma espontánea, rápida, que no se la pensaran mucho. En segundo lugar, les pedí una mentira más elaborada, es decir, que se la pensaran, que se tomaran su tiempo, no había problema. Por ello, había personas que tardaron 3 y otras personas tardaron más minutos. Las personas que han participado tenían edades entre los 12 y 40 años. Ahora pasamos a la parte de los análisis y los resultados. En estos gráficos hemos tenido en cuenta las miradas, ya que, como dice Paul Ekman, las miradas de los mentirosos tienden a mirar a la derecha y arriba. En este gráfico evaluamos eso. Podemos ver que tanto cuando se pide una mentira muy elaborada como cuando se pide una poco elaborada, la inmensa mayoría tiende a mirar a la derecha y arriba.
embargo, cuando se trata de decir la verdad, todos miran, o mejor dicho, la inmensa mayoría, miran a la izquierda y abajo. Queda demostrado que lo que dice es totalmente cierto. En cuanto a sentir y negar, Phil dice que las personas que dicen la verdad tienden a sentir con la cabeza. También destaca que las personas tímidas lo hacen de manera sutil, pero este movimiento sigue estando presente. Podemos ver que, sin importar si se pide una verdad poco o muy elaborada, este gesto está presente. Queda demostrado que lo que Phil dice es totalmente verídico. Bueno, en cuanto a la mentira, vemos que ocurre todo lo contrario, niegan, como él decía. Y en cuanto al contacto visual, Alan dice que los mentirosos tienden a evitar el contacto visual, porque puede ser porque sientan culpabilidad al saber que están mintiendo, por lo tanto, lo evitan para sentir menos este sentimiento. Podemos ver que la inmensa mayoría también evita el contacto visual. Sin embargo, cuando se trata de decir una verdad, ocurre todo lo contrario. Vemos que casi el 100% podía mirar a los ojos a la persona que estaba entrevistando, que en este caso era yo. Él explica que esto ocurre porque puede ser que se sentían seguros sabiendo que estaban siendo honestos, por eso no lo evitaban. También era muy importante tener en cuenta si jugaban con los accesorios, con las manos y con la nariz. Phil dice también que cuando una persona miente tiende a rascarse con el dedo pulgar de la mano derecha de esta manera. Y también dice que cuando una persona miente tiende a rascarse el cuello con el dedo índice de la mano derecha en el costado del cuello de esta manera, entre 4 y 5 veces. Sería muy raro que se hiciese más de 5 veces. Bueno, en este caso tenemos en cuenta los accesorios, la mano y la nariz. Vemos que en este caso, al pedir una mentira muy elaborada y poco elaborada, los resultados son diferentes, pero no hay mucha variedad. Vemos que en cuanto a rascarse la nariz hay una diferencia del 5%, en cuanto a los accesorios, en cuanto se pide una mentira poco elaborada, la diferencia no es mucha. Vemos que aquí lo hacen el 50% y ahí un poco más. Y en cuanto a las manos, la diferencia es muy poquita. Vemos que en cuanto se pide una mentira muy elaborada, sí que es verdad que casi roza ese 100%. Bueno, cuando se pide una verdad, ya sea poco o muy elaborada, los resultados son muy diferentes. Vemos que casi nadie, por no decir nadie, optan por jugar con sus accesorios ni rascarse la nariz. Sin embargo, optan por jugar con sus manos. Ahora pasamos a los últimos apartados, pero no menos importantes, los recuerdos. Para saber, en primer lugar, se les pidió que dijeran un recuerdo en el que se sentían tristes. Para saber si realmente sentían tristeza, se tuvo en cuenta lo que decía Paul Ekman, que era el temblor de los labios, los hombros caen y bajan la cabeza. Si esto se da en ellos, quiere decir que realmente estaban tristes. Podemos ver que casi el 100% se le caían los hombros y bajaba la cabeza. Sin embargo, solo un 80% le temblaba el labio. Queda demostrado que lo que dice es cierto y sentía tristeza. A continuación, se le pidió un recuerdo que les produjese felicidad. Se tuvo en cuenta, como dice Paul, las arrugas en los laterales de los ojos, la elevación de las mejillas, la elevación de los laterales de los labios y si al sonreír mostraban los dientes superiores. Él dice que de esta forma se puede saber si una sonrisa es veraz o no, ya que muchas veces las personas tienden a sonreír por educación o porque se sienten inferiores. Pero con estos elementos podemos saber si la sonrisa de verdad es sincera. Como podemos ver, en casi todo se da el 100%, exceptuando la arruga en los laterales de los ojos. Podemos comprobar que lo que contaban sí les hacía felices. Y por último, se les pidió que dijeran un recuerdo que les produciese enfado. Se tuvo en cuenta lo que dijo Phil, que era si tenían el ceño fruncido, la tensión en los ojos, mirada fija y los dientes apretados. Si se da esto en ellos, quiere decir que realmente sentían rabia. Podemos ver que en cuanto a la tensión de los ojos y la mirada fija, se da prácticamente el 100%. Sin embargo,
en cuanto al ceño fruncido, solo se dan el 50%. Y casi un 75% tenían los dientes apretados. Queda demostrado una vez más que sí sentían rabia cuando contaban ese recuerdo. Llegamos a la conclusión. Y en modo de conclusión, y relacionándolo con los objetivos que en principio nos planteamos, podemos ver que en este trabajo hemos investigado y relacionado la conexión entre las experiencias emocionales y el lenguaje no verbal. También hemos investigado cómo el lenguaje no verbal delata esa mentira y la verdad que decimos, y en cuanto al primer objetivo, que era analizar mediante el lenguaje no verbal la comunicación entre dos o más personas, esto se da respuesta cuando se les pedía una verdad o mentira poco o muy elaborada. En cuanto al segundo objetivo, que era investigar sobre los tipos de lenguaje no verbal que existen, se da respuesta cuando realizan diferentes movimientos al decir una verdad o mentira. Podemos ver que cuando mentían miraban hacia un lado y cuando decían la verdad en el sentido contrario. Y por último, en cuanto al tercer y cuarto objetivo, se da respuesta cuando movían la cabeza, las manos, la boca, etc. Bueno, podemos ver que esta es la bibliografía que se ha utilizado para realizar este trabajo. También podemos ver que se han utilizado libros, artículos científicos, etc. Llegamos a las limitaciones. Y sí se han encontrado limitaciones para realizar este trabajo. En primer lugar, la primera limitación que se encontró fue el tiempo que dispone realizar las entrevistas. Dado que se realizaban individualmente, se tardaba más. Por lo tanto, no pude prolongar la muestra. Y también cabe destacar que el 80% de los entrevistados eran desconocidos. Por lo tanto, yo no sabía si padecían de una enfermedad, si tomaban algún medicamento, tenían alguna preocupación. Son cosas que pueden influir en los resultados. En cuanto a la perspectiva, las futuras líneas de investigación podrían ser la relación entre si las personas relacionan las emociones con el lenguaje no verbal o qué disciplinas utilizan este trabajo como herramienta de trabajo, como el caso de los médicos, que utilizan el lenguaje no verbal para decir lo que tienen que decir de una forma u otra. Pongamos el ejemplo de que un paciente le quedan pocos años de vida. Observan su lenguaje no verbal para ver si decírselo de una forma u otra. Incluso los docentes, cuando van a regañar a un niño, tienen en cuenta su lenguaje no verbal para ver si regañarle más o menos y qué palabras utilizar. Me gustaría agradecer, antes de nada, a un par de personas. En primer lugar, y como no, a mi tutora Francisca por haberme apoyado en todo momento, brindarme muchísima información y estar ahí incluso por las noches y darme muchísimo apoyo emocional. También me gustaría agradecer a Carmen García por estar siempre con nosotros, incluso en las séptimas horas cuando no se tenía que quedar la pobre, y siempre nos estaba resolviendo nuestras dudas. Te lo agradecemos muchísimo, Carmen. También me gustaría agradecer como no, a Javier Betanzos por resolverme las dudas, incluso en los últimos días que se hacía falta, en los últimos momentos, por ser tan paciente con nosotros e incluso hacer por las noches. También me gustaría agradecer muchísimo al equipo directivo de IES Prado Mayor por darnos esta magnífica optativa en la que hemos podido desempeñar nuestras habilidades de investigación y por darme la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto que me hacía muchísima ilusión y que podía poner en práctica día a día. Muchísimas gracias.